Esa. Pues comparte la pantalla si quieres, voy a tomarles tiempo. Espérame. Ahí está. Y ya nos vamos seguidito sin interrupciones. Nada de preguntas en el Inter hasta que terminemos, ¿va? Ujú. Ok. ¿Sí la ven? Sí. Cuando quieras. Rosalba, ¿podrías apagar tu micrófono, porfa? Sí, apaguen su micrófono. O tú, Kitsia, si nos ves que alguien está ruidoso, tú no lo puedes apagar, ¿verdad? Ya los muteé, sí. Gracias. Bueno, buenos días. Somos el equipo del estado de Durango, integrantes en su mayoría, todos de la Secretaría de Salud. Y también algunos somos egresados de la maestría de salud pública, dándole seguimiento. Quisimos participar nuevamente en el doctorado en salud pública. Eh, Realizamos un trabajo de investigación que tiene por título Relación entre el desempeño académico y estilos de vida en residentes del primer año del Hospital General 450 de Durango. Este equipo está comprendido por 6 alumnos: la maestra Celina González, Rosalba Lechuga, Leonardo Quintero, María Enedina Esparza, Carlos Andrés Bañuelos y su servidor Héctor Leonel Gracia, todos maestros en salud pública al día de hoy. Como introducción, tenemos que la educación es reconocida como uno de los principales motores del progreso social y humano, pues trasciende la mera transmisión de conocimientos para integrar dimensiones intelectuales, afectivas, éticas y sociales que favorecen el desarrollo integral. En este contexto, el desempeño académico no debe extenderse únicamente como una calificación, sino como el reflejo del proceso complejo donde intervienen factores personales, familiares e institucionales. En el caso de los médicos residentes, la residencia presenta una etapa de gran exigencia, caracterizada por jornadas extensas, presión asistencial y compromisos académicos que impactan en su calidad de vida. A ello se suman estilos de vida poco saludables, frecuentes en esta población, que repercuten negativamente en su bienestar físico y mental, condicionando directamente su desempeño formativo y profesional. Presentamos alguna definición de lo que es estilos de vida. Según la OMS, en 1998 define estilos de vida como una forma de vida basada en patrones de comportamiento determinados por la interacción de factores personales, sociales, económicos y ambientales, definición que sustenta múltiples estudios epidemiológicos. Estos pueden ser positivos o negativos. El concepto de estilo de vida surge en las ciencias sociales. Karl Marx lo relacionó con las condiciones materiales de existencia, mientras que Max Weber reconoció la influencia de factores socioeconómicos y la capacidad individual de decisión expresada en los hábitos cotidianos, los cuales inciden en la posición social. En salud pública, el término adquirió un enfoque operativo para evaluar comportamientos y su impacto en el bienestar. La OMS lo define como una forma de vida basada en patrones de comportamiento determinados por la interacción de factores personales, sociales, económicos y ambientales, definición que sustenta múltiples estudios epidemiológicos. Estos estilos de vida se consideran determinantes sociales de la salud y se relacionan con la prevención o aparición de enfermedades crónicas. Así, reflejan tanto influencias estructurales como decisiones individuales, constituyendo un fenómeno complejo que integra dimensiones sociales, educativas y culturales. Referente todavía a lo que es estilo de vida saludable, un estilo de vida saludable integra conductas que favorecen el bienestar físico, mental y social, como la nutrición equilibrada, la actividad física regular, el manejo del estrés y las relaciones interpersonales positivas. Estas prácticas reducen la incidencia de enfermedades crónicas y promueven un envejecimiento saludable. En universitarios, los cambios en hábitos alimenticios
y de descanso pueden afectar la salud y el rendimiento académico, siendo clave fomentar estrategias de autocuidado y autoestima. Ahora definiremos estilos de vida no saludables. Los estilos de vida no saludables engloban conductas modificables como sedentarismo, alimentación deficiente, consumo de tabaco y alcohol, y manejo inadecuado del estrés. En estudiantes universitarios y médicos en formación, la presión académica y laboral favorece la privación de sueño, el consumo de comida rápida y la inactividad física, con repercusiones negativas inmediatas y futuras. Estas prácticas se asocian con el sobrepeso y obesidad, problemas de alta prevalencia en América Latina, además de acelerar procesos de envejecimiento y aumentar el riesgo cardiovascular y oncológico. Suelen presentarse en conglomerados de conductas de riesgo, cuyo efecto sinérgico compromete la salud y el rendimiento académico de los jóvenes. En cuanto al desempeño académico, este se concibe como el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en su formación, tradicionalmente evaluado mediante calificaciones, pero que en realidad involucra aspectos más amplios. No se limita a la acumulación de conocimientos, sino que refleja también factores emocionales, sociales, motivacionales y contextuales que influyen en la trayectoria educativa. En el caso de los médicos residentes, el desempeño académico se vincula directamente con la calidad de la atención que brindarán a sus pacientes. Sin embargo, la residencia está marcada por largas jornadas de presión asistencial. El planteamiento del problema de, de nuestra investigación eh, habla de que el estilo de vida reúne conductas de hábitos que impactan en la salud física, mental y social, influyendo en el desempeño académico y de los médicos residentes. Factores como sedentarismo, manejo inadecuado del estrés y mala alimentación pueden afectar el rendimiento y bienestar. Analizar esta relación resulta prioritario, ya que el desempeño académico no solo refleja la calidad educativa, sino que también condiciona la formación profesional y la calidad de la atención en salud futura. Para este trabajo de investigación planteamos eh, una pregunta principal de hipótesis, que es: ¿existe una relación estadísticamente significativa entre el estilo de vida y el desempeño académico en los residentes del primer año del Hospital General 450 de Durango? Presentando pues como hipótesis nula, eh, ay, no lo digo. Bueno, nuestra hipótesis nula sería que no existe una relación estadísticamente significativa entre el estilo de vida y el desempeño académico en los residentes del primer año del Hospital General 450. Y nuestra hipótesis alternativa sería que existe una relación estadísticamente significativa entre el estilo de vida y el desempeño académico en los residentes del primer año del Hospital General 450 de Durango. Establecimos como objetivo general determinar la relación entre el desempeño académico y estilos de vida en residentes del primer año del Hospital General 450. Y como objetivos específicos tenemos caracterizar sociodemográficamente a los participantes en el estudio, evaluar el estilo de vida de los participantes, identificar la existencia de dependientes económicos o hijos dentro del núcleo familiar, determinar el desempeño académico de los participantes y por último determinar la relación del desempeño académico y el estilo de vida en función del género y del lugar de residencia de los participantes. Como material y métodos, nuestro estudio, ay, no sé cómo decir esto, quizá, lo de paradigma. No, pues su estudio fue diseñado bajo un paradigma cuantitativo con un diseño observacional, transversal y correlacional. Ok. El lugar de estudio
donde aplicamos nuestro trabajo de investigación fue en el Hospital General 450 de Durango. El muestreo, se realizó con un censo completo a la población objetivo integrada por los 47 residentes de primer año del Hospital General 450, por lo que no se llevó a cabo un cálculo de tamaño de muestra. Como criterios de selección, en primer lugar, los criterios de inclusión están incluidos los médicos residentes que están cursando el primer año de las especialidades de anestesiología, cirugía, imagenología, medicina interna, traumatología y ortopedia, urgencias y anatomía patológica en el ciclo académico del 20 de marzo de 2024 al 21 de febrero de 2025. Los sexos incluidos son femenino y masculino. Y la población objetivo de nuestro estudio son médicos residentes adscritos al Hospital General 450 de Durango. Y también otro criterio de inclusión es que hayan ingresado al curso de especialización a través del proceso de selección del ENARM. Criterios de exclusión serán los residentes que sean dados de baja de la institución o fallecimiento del residente. Y criterios de eliminación se incluye, se va a eliminar todo aquel sujeto que decida retirar su consentimiento o ya sea que la recolección de datos sea insuficiente, incompleta o inadecuada. Acuérdate que estás hablando en pasado, ¿eh? Se eliminó, Se eliminó. porque pues se va a Ok, eliminar. Ya lo hiciste. ya, ok. Todos estos criterios de selección son en pasados, ¿verdad? Ok. Nuestro estudio está constituido por 9 variables específicamente, las cuales es el estilo de vida, el desempeño académico, la edad, el sexo, el estado civil, los dependientes económicos, el número de hijos, la cohabitación, la procedencia y la especialidad médica. Aquí tendría que describir como que alguno de cada ellos, de No, cada porque uno, si no, no ¿no? acabamos. Nada Ok, más es importante que ustedes estudiaron esas variables de estudio. Las variables principales son el estilo de vida y el estilo académico y las variables de caracterización, todas las demás. ok, espérame. Las variables de estudio y las variables de caracterización, ¿verdad? Sí, Le pausa el tiempo, ¿no? sí, ya lo podemos hacer. Variables, Si leyeron su tesis que les mandé, sí, su nada tabla de más que, variables dice variables principales o variables de interés, que son estas dos, estilo de vida y desempeño académico, y todas las demás son las variables de caracterización, o sea, no son variables ok, principales. ok, sí, gracias. Procedimiento. Eh, ay, bueno, el cronograma de la manera que lo hicimos hicimos este estudio de manera cronológica. Primero se diseñó el protocolo. Después, posteriormente, se hizo un reclutamiento de la población estudio. Después se realizó la firma del consentimiento informado a cada participante en el estudio. Se aplicó el instrumento PEPS-1 y formato de recolección de datos. Y por último, se llevó a cabo la captura y análisis de datos. Nuestro instrumento, el instrumento que utilizamos es el cuestionario de estilos de vida de Nola Pender, PEPS-1, y este es un instrumento ampliamente utilizado para evaluar de manera cuantitativa el nivel del estilo de vida de los individuos. Este instrumento está conformado por 48 reactivos con un patrón de respuesta tipo Likert de 4 opciones, donde nunca es 1, a veces es 2 puntos, frecuentemente 3 puntos y rutinariamente 4 puntos. El puntaje total oscila entre 48 y 192 puntos como máximo. Este cuestionario ha demostrado una alta consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0.093. A pesar de las validaciones anteriores, se realizó una revisión por expertos y una prueba piloto.
Aquí tendré yo que explicar esto de la prueba piloto o no. Sí, ahí vas a explicar que, o sea, bueno, se supone que no lo vas a leer, ¿verdad? Entonces No. ahí explicas qué es el cuestionario de vida, de estilos de vida de Nolan, cómo está conformado y decir que este cuestionario, además de que ya ha demostrado validez, ustedes decidieron hacer una validación propia para comprobar su validación en la población local, para lo cual hicieron una aplicación con 5 individuos que seleccionaron de manera aleatoria, mismos que no estuvieron incluidos en la muestra final. Ujú. Y se hizo una matriz de correlación de la cual se obtuvo un alfa de Cronbach Déjame y este tomar. valor alfa de Cronbach correspondió a 0.998. Eso es lo que hay que decir ahí. Ok. Ajá. Si te preguntan que qué es lo que está viendo ahí, son las Ujú. 44 preguntas en la Es el fila cruce. 1 Ujú. y las 48, o sea, son 48 en vertical y las 48 en horizontal para cruzar cada pregunta con cada pregunta. Porque no se Ok. distingue nada ahí, pues si te llegaron a preguntar, pues en las Sí, preguntas, es que contra las preguntas. ese es el Excel, ¿verdad? Sí. Eh, ok. Las subescalas que incluye este instrumento de Nola Pender, las clasifica en 6 subescalas, donde evalúa lo que es la nutrición, el ejercicio, la responsabilidad en salud, el manejo del estrés, el soporte interpersonal y la autoactualización. Cada una de ellas tiene determinado número de variables, las cuales eh, evalúa cada subescala con determinado número de preguntas y en total pues dan 48 preguntas de este cuestionario, y los reactivos están aleatoriamente distribuidos a lo largo de todo el instrumento. Ya acabé. Cedo la palabra a la maestra Celina González. Feli. ¿Por qué a mí? Porque fue la última que se conectó y lo acordamos entre todos. Ah, yo acuerdo que no. Nuestros resultados en nuestra primera ¿No se escucha? vamos a ver las características sociodemográficas de la población de estudio. El universo son 47 individuos. La edad en años va de los 24 a los 28 y tenemos esta es una media, Kitsia, Regrésenle. Ah, ok. es, Fíjense, ¿sí? como tip, ¿no? Cuando vayamos a leer tablas y gráficas, siempre vamos a ver el pie de la figura. Ahí les pongo qué es lo que se utilizó o qué es lo que estamos viendo. Entonces aquí, ahí abajito, Ujú. para que no se nos vaya a Mediana. perder, está Ah, la ok, mediana y perfecto. los Ya cuartiles. vi. Sí, perfecto. Ok, la edad en años va de los 24 a los 28 y nuestra mediana es de 26. El sexo femenino fueron 14 individuos, lo que representa el 29.8%, mientras que los masculinos fueron 33, que sería nuestro 70.2%. El lugar de residencia, pues son locales de Durango, 38 personas, representa el 80.9% de nuestra muestra y foráneos son 9% con el 19.1%. El estado civil que consideramos fue casado, soltero y unión libre, siendo el 76.6% los solteros, 12% los casados y en unión libre solamente 5 personas, que representa el 10.6%. Um, yo no tengo, yo no tengo el control de las diapositivas. Ok. En la figura número 1 utilizamos una gráfica de
cajas y bigotes, ¿sí, Kitsia? Sí, es Sí. una, Ok, una gráfica de cajas y bigotes, la otra es una gráfica de barras. Pues si quieren, para no hacerlo como muy largo, no es necesario explicar qué es una gráfica de cajas y bigotes. O ok, sea, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es la distribución de la puntuación PEPS en la población de estudio, donde se obtuvo una mediana de 100 con un cuartil 25 en 88 y un cuartil 75 en 125. Sí, o sea, 125. no sobreexplicar todas las cosas que, pues, digo, si son doctores en salud pública, ellos pues deben de saber. Ok, perfecto. La figura número 2, vemos el número de dependientes económicos en la población de estudio que la mayor parte de nuestro universo, que fue el 68.1%, no tiene ningún dependiente económico, mientras que los demás, el 19.1%, tiene un dependiente, 8.5% dos y 4.3% tiene tres dependientes. eh, que no nos muestra ningún, esto lo estudio después, ahorita no hago ningún comentario. La siguiente, De hecho, ahí, please. Celi, mientras estemos narrando Sí, resultados, no hay que hacer comentarios adicionales. Todo lo demás, qué ok, significa, o eso va en la discusión. ok, perfecto, bien. La siguiente, por favor. En la figura número 3, no, se representa el número de hijos identificados en la población de estudio. El 70.2% no tiene ningún hijo, el 19.1% un hijo, mientras que dos hijos, solamente el 10.6%. La siguiente. En la figura número 4, revisamos las personas con las que cohabita la población de estudio. La mayor cantidad vive solo, que es el 34%, con un grupo de amigos, el 31.9%, mientras que la menor cantidad vive con familiares con un 4.3%. En la figura número 5 vamos a ver la distribución del desempeño académico eh, con nuestro cuartil 25 en 7.9 y el cuartil 75, 8.6. Y en la figura número 6, la relación entre el desempeño académico y la ocupación en el instrumento de estilo de vida, pues vemos que no hay una tendencia, están muy dispersos y la puntuación es de punto 269. ¿Ahí algún comentario o eso sería suficiente, Kitsia? Ahí sí hay que remarcar, por ejemplo, que lo que estamos ahí viendo es la relación que existe entre el desempeño académico y la puntuación PEPS. Y si alcanzamos a distinguir, hay una correlación directamente proporcional con una tendencia a elevarse los puntos. O sea, si tienes que como señalarles ahí, pues, cómo se elevan los puntos de manera muy discreta. mm, Aunque, bueno, la correlación alcanzada solamente fue de punto 269. Hasta ahí lo dejamos y luego ya después explicamos todo lo demás. Ok. Aquí también se podría decir que hubo bueno, se realizó una evaluación de dos indicadores numéricos, que tanto es el desempeño académico como los resultados del PEPS 1, obteniendo una RO de Spearman de punto 269, o si no sería correcto. Sí, pues de hecho fue o sea, en otras palabras lo que dijo Sally, pues decir que los indicadores fueron numéricos, pues más bien aquí lo importante es que son sus dos variables principales. O sea, Ok, entonces esta sería, es la gráfica más importante. Entonces, ok, es como mis variables principales, que son desempeño académico y PEPS 1, y variable. por qué insistir como en la tendencia a que se incrementa, o sea, que se fueran como para arriba a la diagonal de los puntos, pues para que visualmente estemos ubicando que sí pudiera haber esta elevación del PEPS 1 en cuanto al desempeño académico más alto. Ya después discutimos por qué no hay una
correlación más grande, ¿no? Que fue lo que dijimos que porque las calificaciones estaban muy planas, o sea, no hay Ujú. mucha variabilidad entre las calificaciones. Ok. Ok, en la tabla, la siguiente tabla vamos a ver el puntaje del PEPS 1, que en mujeres, ya habíamos mencionado que eran 14, presenta 103 puntos, mientras que los hombres son 100 puntos, lo que nos da el punto 650. La calificación en las mujeres, la mediana es de 7.9 y en los hombres es de 8.2, siendo la puntuación de 0.195. Los dependientes económicos, ningún dependiente, fueron 10, el 71.4% de las mujeres y el 66.7% de los hombres. Uno o más dependientes económicos, el 28.6% para las mujeres y el 33.3% para los hombres, lo que nos da una puntuación de .592. Los hijos, quienes sí tienen hijos en las mujeres fue el 71.4%, mientras que en los hombres el 69.7% y quienes no tienen hijos el 28.6% es para las mujeres y 32.3% para los hombres, lo que representa una puntuación de .779. A ver, ahí pausa. A ver, sí. En la columna que dice P no es una puntuación, el No. valor de P es la significancia estadística. Ah, ¿Qué es lo perfecto. que nos interesa de esa tabla específicamente? Nos interesa ver si el sexo es una variable que esté determinando una diferencia o para el puntaje PEPS o para la calificación en el desempeño académico. Como para Ok. decir, bueno, que acá no estamos encontrando relaciones, a lo mejor hay diferencias en el sexo y por eso está, o sea, el sexo está influyendo de alguna manera como una variable confusora. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Si hay diferencias estadísticamente significativas o no entre sexos, en el puntaje, en la calificación, en cuanto a dependientes económicos o en cuanto al número de hijos. La P Ok. mayor de 0.05 lo que nos está indicando es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos. ¿Cuánto tendría que ser la P para que fuera significativo? Menor de Menor. 0.05. Ok, 0.05. Entonces, como todos esos valores son mayores de 0.05, lo que concluimos es que no hay diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, Ok, la variable sexo no es una variable confusora. ¿Sí? ok. Ni edados, ¿verdad? Ninguna. No, nada más. No, pues De momento no, en No, ninguna. ninguna. solo ya después vamos a verlo de la especialidad, porque ahí sí hubo diferencias, pero en Ujú. cuanto al sexo, por ejemplo, no. En cuanto a la No, edad, ok. estaban parejos. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, bueno, de ahí que perdón, de ahí cómo lo podríamos leer para que no nos hiciéramos tanto pelotas, ¿qué es lo que me interesa Este, exhibir en esa tabla? Entonces, en la tabla número 2 vemos el desempeño académico y el estilo de vida para saber si hay diferencias entre géneros. En cuanto al puntaje PEPS y la calificación, no hay diferencias estadísticamente significativas, con una mediana similar de entre 100 y 103 en el PEPS. En cuanto a la calificación, sí vemos que hay una mediana un poco menor en el grupo de las mujeres comparada contra el de hombres. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas, porque ahí sí la edad, digo, la calificación pues sí fue menor en las mujeres, ¿verdad? En mujeres. Pero Ujú. no son diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir que no sean estadísticamente significativas? Que no me están metiendo ruido en el análisis estadístico de la correlación que acabo de presentar. ujú. En cuanto a los dependientes económicos, el 71% en el grupo de mujeres refirió que ninguno, y ahí el que nos interesa es el uno o más, ¿no? Entonces, el 28.6% en las mujeres tuvo uno o más dependientes, mientras el 33% en los hombres tuvo dependientes económicos. Y en cuanto a los hijos, el 32% de los hombres refirió hijos, mientras que el 28% de las mujeres no. Todas estas variables sin diferencias estadísticamente significativas. ¿Sí? Entonces, si te fijas, no hay que leer todo, más bien hay que decir cuáles son las importantes y que no hay diferencias entre grupos.
Perfecto. ¿sí? No hay significancia estadística, ¿verdad? No. Según este, ya, no eran puntajes. Ok, ya. Sí. En la figura 7, el desempeño académico identificado en la población de estudio. Aquí sí encontramos más significancia entre las diferencias, ya que se presenta, No, aquí no encontramos nada. No, 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 sí, no, 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 no no, habíamos no, Estas son las quedado. calificaciones. no, Ah, cierto, cierto. es en las especialidades. Ok, cierto. Entonces aquí continuamos igual, no hay significancia entre las diferentes, la calificación para las diferentes especialidades. Sí, aquí Nada lo que más, podemos perdón. ver es que el grupito más favorecido a lo mejor fue anatomía patológica con una mayor calificación. Sin embargo, aunque fuera mayor calificación, no es muy importante y estadísticamente no hace ninguna diferencia entre el resto de las especialidades. Ok. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Eso justamente que esta variable prácticamente pues mide únicamente como que la complejidad, ¿no? La complejidad entre especialidades como tal. No, más bien señala ¿Qué qué calificación? especialidades tuvieron mayores calificaciones y aquí demuestra que no hay No hay significancia significado. tampoco estadística. Ok, ok. Aquí estoy confundida. ¿Esta sería la calificación con la que entraron a la especialidad o es la calificación del primer año? No, la del La primer año. calificación de primer año. Ok. La de la especialidad ni la estamos tomando en cuenta en los resultados, ¿verdad? Ni en el estudio, no, porque no cruzamos esa variable. Nada más fue como un antecedente, ¿no? Que se tuvo de las calificaciones que obtuvieron en el ENARM. Sí, oye, una pregunta, entonces no tiene relación, a ver, nada más para aclarar el punto no tiene relación pues que la carrera o la especialidad, aunque sea más relajada, por ejemplo, en este caso anatomía patológica, debería de tener una calificación pues más ponderada o más amplia que cualquier otra debido al tiempo que tienen, que no hacen guardias, nada de eso no tiene nada que ver. Mm, No es que no No. tenga que ver, lo que pasa es que es una variable que no midieron. Ujú. Sí, o sea, porque por ejemplo, pudiera ser más relajada, pero los criterios para que califiques al de anatomía patológica probablemente no son los mismos con los que calificas al de medicina interna. Entonces también aquí vamos a ver con qué criterios te están calificando y qué significa la calificación. O sea, si esa calificación fue derivada de un examen o esa calificación también incluye el desempeño, por ejemplo, en cirugías, en guardias, Sí. o sea, un número y que eso después se ve en la discusión, ¿no? O sea, hasta ahí, pues la intención era evaluar el desempeño académico, pero luego hay que cuestionar, o sea, Ujú. ya en la discusión no hay que cuestionar la validez de una calificación que refleje en verdad si tienes tú un buen desempeño académico o solamente te lo refleja que hayas pasado un examen. Claro, sí, sí, efectivamente. Como dicen luego, ¿no? Que un examen no mide pues la capacidad de un alumno, ¿no? Finalmente. Ujú. Oye, entonces aquí podemos concluir, bueno, no concluir, ¿verdad? Presentar esta gráfica mencionando que aquí se hizo un comparativo o bueno, aquí se grafican los resultados obtenidos en el primer año de cada una de las 7 especialidades y lo que podemos observar es que las calificaciones fueron pues algo homogéneas o no se desfasaron mucho, ¿verdad? Ujú. Y por eso no tiene, Y es que no podemos Significancia. decir que es una variable confusora tampoco. no, lo que pasa es que es su variable principal, o sea, es que ahí está el lío. El hecho de no haber encontrado correlación no quiere decir que no haya, Ujú, porque hay que analizar por qué. O sea, ¿qué tal? No sé, ¿qué tal? Si el hospital puso una regla de calificaciones, ¿no? O sea, porque ¿no les parece extraño que no haya ningún reprobado? ujú. Digo, o sea, para la exigencia que Sí. se dice tener en las especialidades médicas,
que como que suena como raro que no haya 5, 7, 4. Y luego que la realidad, Kitia, es que sí hay bajas por este tema, ¿eh? O sea, por calificación, es la realidad. ¿Y luego qué pasó? O sea, porque pues ahí lo que la gráfica dice es que en ese año había puro genio, porque pues arriba de 8. Si igual no te sacaron 10, pero no sacaron 7. Pero acuérdate que, bueno, aquí lo podemos justificar ciertamente porque, no, no es cierto, pues es que es la calificación final, ¿verdad? De O primero. sea, que engloba la destreza que tuvieron, la asistencia, no sé, o sea, todo con lo que califican. Pero fíjate que de cualquier manera sí entra, Kitia, porque se supone que se midió a puro, bueno, la población fue de gente que estuvo cautiva, que estuvo presente, y la gente que se dio de baja o que dieron de baja, pues se dieron de baja en diferentes momentos y no se tomó en cuenta, no fue parte de la población. Ah, bueno, ok. También eso. O sea, esas cositas son muy importantes porque una cosa que se antoja preguntar, digo, lo de menos es apegarnos al estudio. Ahorita vamos a ver qué les pueden preguntar de eso. Pero lo rico siempre de estas discusiones es justo esto. Uno, que ustedes conozcan específicamente, sé bien claros, qué criterios de evaluación se utilizan para poner las calificaciones. Porque sí, o sea, a mí me llama la atención que son entre 8 y 9. Entonces, esta reducción de ese margen de calificación hace que no podamos tener una correlación amplia con la otra variable, porque la variable PEPS fue muy amplia, fueron puntuaciones muy diversas. En cambio, la calificación fue muy reducido la variabilidad de ese ítem, por lo que es muy difícil encontrar por ahí una correlación. Entonces, una cosa sería como que, bueno, pues con qué criterio están evaluando. Y si después de todo eso, los que se quedaron al final, pues fueron como que entre 8 y 9, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor el de 7, 6, 5 se salió a la mitad de la residencia y a esos ya no los pudieron ubicar. No los incluimos en el estudio, ¿verdad? Ujú. O ni estaban, o no sé, estaban enfermos, estaban en su casa. Ustedes entrevistaron al que estuvo presente y el que estuvo presente, pues normalmente es el que está como ahí en la acción. Pues Ujú. también pudo haber un sesgo de selección y se autoseleccionó la muestra, ¿no? De ir a reclutar justo a los buenos alumnos. Ok. Ok, síganle. Ok, en la figura número 8, estilo de vida evaluado con el instrumento PEPS-1 identificado en la población de estudio. Aquí, aquí es el que quedamos que sí había significancia, Kitsia. Pues ahí está la P. Sí, hay un valor de P Aquí, menor mira. de 0.001, Ajá. lo que quiere decir es Ujú, que hay diferencias entre grupos. ujú. ¿Entre cuáles? Anestesia y Anestesio, anatomía e imagenología, que es la que finalmente dicen ustedes que son las más relajadas, ¿no? Bueno, estadísticamente, ¿cómo nosotros tenemos que describir esa gráfica? Ujú. Aquí lo que se hizo fue una comparación entre la mediana de las 7 especialidades en cuanto al puntaje del instrumento PEPS, eh, utilizando un análisis multivariado. Este análisis multivariado se llama H de Kruskal-Wallis. Esta prueba nos indicó que había diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Ahora, para saber cuáles eran estos grupos, aplicamos una prueba post-hoc de Bonferroni. Bonferroni. Ujú. Esta prueba de Bonferroni lo que nos hace es indicarnos cuáles son los grupos que están haciendo la diferencia. Y ahí es donde vemos que son los de anestesiología, anatomía patológica e imaginología. ¿Sí? Digo, Ok, para que sea como, ese tiene que ser la descripción de la diapo. ok. Este, a ver, ok, voy. Todas las figuras anteriores fueron análisis bivariables, ¿verdad? Y este Cuando es el estás único comparando dos multivariable. variables, sí. Ajá. Los del inicio, cuando es solamente todo el grupo en conjunto, es un análisis univariado, descriptivo. Ujú.
Las primeras tablas y gráficas que no comparamos ningún grupo es un análisis descriptivo, univariado. Ujú. Cuando empezamos a hacer diferencias entre sexos, por ejemplo, que ya tenemos dos grupos, ese es análisis bivariado. Ujú. Y este, o sea, el de correlación también es análisis bivariado, porque estamos una variable contra otra variable. Y este y la anterior son análisis multivariado. La prueba que usamos se llama H de Kruskal-Wallis y en esta, aparte, hicimos una prueba post-hoc de Bonferroni. Voy. ¿Sí lo aprendió, vecina, eso? Está dormida. Continúe. Ok. En nuestra discusión vemos que los resultados mostraron correlación positiva no significativa entre el estilo de vida y el desempeño académico, coincidiendo parcialmente con Ramírez, que en el 2015, Edel Navarro y García Gajardo sostienen que el carácter multidimensional del rendimiento coincidiendo con nuestra correlación débil entre ambas variables. En contraste con Sáenz Durán en su estudio del 2011, donde sueño y ejercicio influyeron directamente, aquí no se hallaron diferencias significativas. Montano Luna en el 2011 y Calero Escardibul en 2016 coinciden con nuestros hallazgos y ellos dicen que los factores institucionales modulan significativamente el rendimiento académico. Mientras que Escamilla en el 2013 y Núñez del Arco en el 2005 reportaron un impacto de carga familiar divergente con nuestra ausencia de diferencias significativas, coincidiendo con Gargallo López en el 2007 y confirmamos que el rendimiento integra múltiples factores y se recomienda fortalecer estilos de vida saludables. Ahí en la discusión, si se fijan, y ahorita, no sé, habrá que pasar la presentación que les mandé a PDF porque estas letras que estoy viendo yo no son las que yo mandé. Entonces, como que no sé si es otra versión de PDF o algo, digo, de Oh, Office. Como que se PowerPoint. movieron, ¿verdad? Se movieron, como que modificó el Es formato. que depende el Windows que tiene el vecino, también te cambia la fuente de la letra. Sí, Uy, ¿verdad? pues perdón. Porque se salió como de todo ahí. Entonces, para la Sí, discusión, ustedes vean cómo en la tesis hay un rollote en cada texto, pero no podemos poner todo. Entonces, pues aquí como que están mencionados los autores, pero sí denle una leída a la tesis para que sepan cuál es el punto de ahí. Por ejemplo, el estudio de Gargallo López. Es el respaldo que dice que sí, pues a lo mejor sí hay una relación entre el desempeño académico y el estilo de vida, pero no son los únicos factores. O sea, esta cuestión siempre es multifactorial. No sabemos las rutinas, no sabemos si el descanso, no sabemos si el apoyo social, o sea, integra varios factores que explican que de alguna manera, si hay alguna relación entre variables, no es la única variable que interviene en el desempeño académico. Sí, pero sí hay que como leer todo y que ya nada más nos guíen el nombre de los autores. Ok, entonces aquí sí ya nos podemos extender. Ya puedo Sí, 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 hablar pues de lo... Ok, aquí no, sí, no se vale leer, nada más están como referencia los autores para que tú expliques ok, todo. ok, Expláyese, pues. ok. Pues déjenme lo leo bien mañana. Ahorita no me explayo nada. Que ahí lo que se pudiera hacer, Celine, en este caso, Sí, como comenta Kitsia, mencionar, por ejemplo, la referencia bibliográfica que se está haciendo y luego ya irnos acá al documento y tener una fichita con datos muy específicos, mencionarlos, a lo mejor hasta sin mencionar esto, ¿no? Y al último nada más en donde comenta que significativamente el rendimiento académico y ya tú te explayas con la parte con una fichita de cada uno de los tres y se vería muy, muy nice. Además que pues tienes mucha experiencia, tú, maestra Celi, eres buena. no. Gracias por tus bonitas palabras, pero no. Los expertos en esto son ustedes, los médicos especialistas.
Que Continúe, por favor. ahí están los tres. ¿Por qué no, por qué Leo o Carlos o Toy no lo hace? Fíjate que está padre el binomio que se está utilizando Héctor y tú, porque le dan un toque a la presentación muy padre, muy como si lo hacemos Héctor y yo, nos vamos a ver muy papitos y nos van a decir, no, muchachos, ustedes no. O Sí, Leo, imagínate que tal Leo, vez. Leo la de sola, pues nos van a decir, oigan, no, no se vale. De Continúele. acuerdo contigo. Sí, Leo, Héctor y tú, amiga. Ya que estemos Que la juntos, 10 sola quiere. eh, ya que estemos juntos, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que sí hay que hacer, Celi, es que ese día que estemos juntos, llegar más temprano, acomodarnos para ir pasándote al momento las fichas que pudieran ir dando o irte dando ahí temas para poder, hay que hacer como unas fichas y que en ese Andrés, momento si Ok. preguntan, las vamos pasando y ya las vas leyendo entre todos. Ujú. tiene razón Celina. Y bueno, si les Ok. dijeron que dos o tres personas, ustedes tienen buen choro. La discusión es básicamente, ya es la parte Cantinflear. donde convences, donde explicas, donde le das sentido. O sea, no tienen que, la discusión no se lee. O Ujú. sea, los resultados son muy cuadrados porque tú vas explicando cosas que no te puede salir del guión. O sea, ahí sí tienen que tener un guión, porque es esa prueba, es ese rango, o sea, eso. Pero a la hora de la discusión, vale más alguien que tenga experiencia como que, ¿sabes? O sea, en el choro variador Exacto. para Mi amigo que, Andrés Carlos Bañuelos. También Andrés en era la bueno para discusión, eso. ajá, Se me olvidó Sí, aplicar, está, pero estaría bueno eso, porque ya nada más discusión y conclusiones. ajá. yo creo que sí, fíjate que sí pudiéramos tener una participación en algún momento cuando se trate del tema de la discusión, y sobre todo mencionar estos aspectos, Kitsia, como el tema de los residentes, ¿no? Como tal. Ahí sí yo creo que pudiéramos influir en algunos aspectos para, pues, dar un choro mareador, como tú dices, cuando nos pregunten alguna, que se nos hagan algún cuestionamiento, entrar al quite en ese momento. Ah, pues Ándale. por esto y por esto, y luego ya relacionarlo inmediatamente con las variables, porque no nos podemos meter a las variables. O por ejemplo, ¿y por qué no pusieron esta variable? Ah, no, pues la variable no se tomó en cuenta porque hay criterios que tomamos de alumnos que se están dando de baja y ya no fueron tomados en cuenta, se dieron de baja en ese momento, etcétera, etcétera, para poder complementar o justificar alguna variable que no pusimos o que pusimos. Ahí a lo ¿Ves? Pero mejor eso no es podemos mutuamente encontrar. excluyente con que no digas la discusión. Ok. Porque ya ven cómo sí Te es bueno toca. para el choro mareador. Sí. Sí, Aparte, Andrés es bueno para eso y conoce muy bien eso de los residentes ahí en el hospital y todo eso. Es que fíjense cómo exacto. todo es lo mismo, o sea, no No es está bueno, es difícil la buenísimo. discusión porque siempre Sí. reitera la misma cosa, o sea, este Ujú, resultado se correlacionó o no, sí, sí se correlacionó, o sea, de eso que no los muevan, sí hay ujú. correlación, pinche, pero hay correlación, Mucho. ¿sí? Sí. Y no alcanzamos la significancia estadística posiblemente por un error tipo 2 porque tienen muy poquita muestra. Ujú. Sí, y Ujú. eso no es su culpa porque no pueden sacar residentes de las piedras. Entonces, nada más como que Ujú. agarrar ese discurso, saber por qué están, que no encontremos significancia no quiere decir que no la haya, Claro. ¿sí? Solamente que no la alcanzamos a demostrar porque estas son las condiciones en las que pudimos trabajar. Ujú. Y Ujú. sí, sobre eso, pues, ir narrando que en la mayoría de las cosas se contrasta con otros autores, qué es lo que dicen otros autores y que los que han encontrado estas mismas significancias bajitas es porque han hecho el análisis también de que hay otros factores que están influyendo, no nada más el estilo de vida. Ujú. Y ya no, o sea, pero si se fijan, es todo darle vueltas a lo mismo, o sea, no hay otra cosa, Ujú. Ujú. ¿sí? Sí. Bueno, a ver, continúen. Doctor Bañuelos, por favor, concluye. Bueno, pues en las conclusiones se identificó una correlación. Es que fíjate que, no, para eso tengo que haber leído para yo echarle choro mareador, güey. Por eso Pero tenían que bueno, haber lo voy a leído leer. todo hoy. Ajá. Ay, Andrés. En las conclusiones se identificó una correlación positiva, aunque no significativa, entre el estilo de vida y el desempeño académico posiblemente limitada por la homogeneidad y calificaciones altas. Y aquí echar un choro mareador, güey, como que el por qué, ¿no? Sí, pero ahí no van a echar ningún choro, porque las Así mero. conclusiones tienen que ser muy puntuales. Ya
cuando les pregunten, o sea, las conclusiones es eso, Son muy cuadradas ya. Ok. ¿sí? La mayoría de los residentes presentó un estilo de vida regular, lo que refuerza la necesidad de promover estrategias institucionales de autocuidado. También se observó un contraste entre especialidades, como lo son anatomía patológica, que obtuvo mejores puntajes, mientras medicina interna fueron los más bajos, sugiriendo influencia y carga laboral y contexto. Y los resultados subrayan la importancia de integrar el abordaje de los estilos de vida en la formación médica para optimizar rendimientos académicos. Eso es todo, ¿no? Ujú. Y les agradecemos mucho a ver, ya los vi. Ok. Entonces, ¿a qué horas está bien vernos el domingo para hacer todo eso que dijiste, Andrés? Yo creo, no sé si vamos, no sé a qué horas vayamos a empezar, Rosalba, yo creo que nos van a dar poquito tiempo, ¿no? Para nuestra presentación. Sí, Yo creo que va a ser muy poco tiempo y eso es un factor también que nos va a ayudar mucho a que no nos playemos exacto. tanto. Ujú. Entonces, va a ser muy limitado. Yo creo que tenemos que ser muy concretos. Eso es un punto a favor. Fíjate, si va de las 9, yo no creo que nos vayamos a extender hasta después de las 3 de la tarde. O sea, se me hace Porque muy. aparte somos varios equipos. Somos que como unos 11 equipos, Creo 10, que sí. 11 equipos. Entonces, pues yo creo que nos van a dar a lo mucho, de 20 minutos y unos 10 para defensa del, Pues del. como dijo Kitsia, tenemos que ser muy concretos. Sí. Bueno, A eso ver, lo vemos al preguntas. ratito. Deja que mira, Leo, tienes aquí estudiando a mi hija. Hija, y yo le digo, es viernes, hija, ya relájate. Salúdala. No, dile que se relaje, Mira, dile que Que se aquí relaje ya. que con el maestro no hay problema. No, no, no le digo al maestro. Ni va el maestro, No, al maestro, Para empezar. ahí le entraigo para ahí le empezar. encargo que la traiga carrilla, maestro. oigan, Todo el rigor posible. oigan, no hay que desviarnos, hay que Sí, a ver, aprovechar a Kitsia. ubíquense porque yo me levanto bien temprano Son- mañana. sí. Entonces, vamos a proceder a las Yo preguntas. también. Primera pregunta. ¿De dónde sacaron ustedes la idea de que pudiera haber una asociación entre el desempeño académico y el estilo de vida con ese puntaje que están evaluando o con ese instrumento que están evaluando? ¿Cómo vinculan las dos variables? ¿Me Ahí sí podrían echarse su choro, puede repetir Carlos. la pregunta, maestra, doctora? Sí. Para que yo haga una hipótesis, necesito yo ver plausibilidad en que vaya a haber una correlación en las dos variables que yo estoy contrastando. ¿De dónde sacaron ustedes la idea de que esas dos variables podrían tener una correlación antes de realizar el estudio? ¿O en qué sustentas tu planteamiento del problema? Pues yo diría que pues en la experiencia que tenemos al rotar o al trabajar con diferentes residentes de especialidades y vamos notando o hemos notado que a lo largo de que ellos van subiendo su grado o su año, van teniendo menos estrés, menos carga laboral, tienen oportunidad de hacer otras cosas. Bueno, en resumen, yo lo diría a lo que nosotros vemos en la vida diaria como personal médico y paramédico, ¿no? ¿Y por qué no estudiaron entonces carga laboral, Yo, pasatiempos? yo opino, doctora, fíjate, bueno, en mi punto de vista es que yo lo mediría o me llamaría la atención estos dos tipos de estudio de variable debido primeramente al conocimiento del médico frente al paciente, al desempeño y sobre todo al trato que el médico brinda al paciente. Yo creo que esos tres aspectos para mí serían importantes el haber hecho estas variables. ¿Por qué? Porque todas las variables que estudiamos nosotros finalmente tienen un desempeño significativo en su aprovechamiento.
O sea, para mí eso sería, ¿no? Porque yo veo un residente que está casado, que llega tronado, que llega ponchado por X cosa, a un muchacho que, por ejemplo, pudiera llegar, que vive solo, que está dedicado a estudiar, que tiene una cuestión económica estable, que no es casado, que no tiene hijos. O sea, yo lo veo a él más entero. Sin embargo, eso no quiere decir que estos factores determinen su aprovechamiento. ¿Sí? Entonces, para mí, esa es la parte más importante, como que el desempeño, el comportamiento del médico de manera profesional en el trato y en la cuestión esta del desempeño académico. ¿Sí? Porque luego llegan contigo todos los residentes de cirugía, un ejemplo, y tú ves que entre 20 que llegan, uno es el que se acerca, es el que pregunta, es el que investiga, es el que le da el trato al paciente, y los otros dos o tres o cuatro llegan renegando, no les interesa, llegan cansados, dan visita muy rápida, y entonces ahí es cuando a mí me llama la atención. Ok, esa es la evidencia empírica. Ojo aquí, ustedes pueden contestar eso. Esta es una parte importante para la elaboración de una pregunta, pero a toda experiencia empírica se tiene que acompañar de la evidencia teórica. Ujú. Ustedes por ahí tienen artículos citados donde autores hacen un acercamiento similar y obtienen resultados interesantes en cuanto a la correlación de esas dos variables. O sea, está bien lo que me están respondiendo, pero hay que complementarlo con la evidencia teórica. ¿Sí? Ok. Otra pregunta. Ustedes están haciendo una comparación de dos variables. La primera, la PEPS, que es el estilo de vida, es un instrumento que está diseñado para evaluar el estilo de vida, está validado y esa variable me parece correcta. En la cuestión del desempeño académico, ¿cómo lo están evaluando y cómo nos aseguramos que sea válida la manera de la evaluación? Del PEPS no me queda duda, de la otra variable sí. Aquí específicamente nos basamos en las calificaciones que obtuvieron en el primer año, aunque algunos estudios mencionan que también se debería de tomar en cuenta, no sé, ya lo que comentó Andrés, el trato al paciente, la productividad, la capacidad de realizar algunas de los procedimientos que se realizan. Creímos que lo más representativo o lo que podíamos tener documentos sólidos sobre eso eran las calificaciones. Entonces, por eso nos basamos en el desempeño académico, en sus calificaciones del primer año. ¿Cómo están construidas las evaluaciones o sea, qué necesita tener el residente para obtener esa calificación que le fue asignada en el primer año? Eso Bueno, ya es de Carlos. sí, bueno, se evalúa el paciente, se les hace, hay clases, primeramente hay cátedra durante el día de diferentes especialidades o diferentes materias, se hace un examen, el comportamiento también, es actitudinal también, y pues prácticamente eso, pero sí hay tres factores importantes: examen, clases y actitudinal. Ok, ojo porque no sabemos cómo les van a hacer el examen. Estas preguntas iniciales normalmente es para ver si ustedes manejan el tema y si ustedes conocen a su población. En Ujú. caso de que las preguntas sean individuales, y se la pueden preguntar esta pregunta a Rosy o a Leo, a N, o sea, escuchen qué están contestando los demás porque no desconozco cómo les van a preguntar. Ujú. Ok, Ok. bien. En cuanto a la validación del instrumento que ustedes están utilizando, ¿cómo lo validaron? Dicen que lo validaron, ¿cómo lo validaron? Lo validamos con 5 residentes eh, que no participaron realmente en nuestro estudio. Se hizo una evaluación por expertos, que en este caso fue el doctor Huerta, que es uno de nuestros, podemos decir que fueron nuestros asesores, Kitsia. No, porque dice No. ahí. O jefe de enseñanza, podemos mencionarlo, Pueden ¿no? decir que es un experto en áreas de enseñanza, Mm. o sea, que es experto Ok, porque la condición para la validación es que sea un experto en el tema, el que lo revise y luego ya que lo aplique. ok. Entonces fue revisado por expertos
primeramente y posteriormente se aplicó a 5 residentes que no participaron dentro de nuestro estudio. También lo revisamos por medio del alfa de Cronbach para darnos cuenta si nuestro grupo piloto nos daba un resultado de validación, y así fue. Por medio del alfa de Cronbach nos dimos cuenta que sí era validado, Confiable. sí Confiable. era Confiable. viable. Nos dio un alfa de Cronbach de 0.998. Ok. ¿Cómo se Ligeramente. aseguraron que no hubiera un sesgo por parte de la apreciación del residente? O sea, cuando yo tengo un instrumento con 48 preguntas que tienen que ver con con el estilo de vida, ¿cómo me aseguro yo que la persona no me está contestando lo que creo que quiero saber? O sea, que es real, pues. Les ¿Cómo aplicaron el ofrecimos un, instrumento? ok, les ofrecimos un espacio con privacidad, donde no estaban presentes ninguno de sus asesores, maestros o residentes superiores. Y les informamos que iba a ser totalmente, Confidencial. sí, exacto, y no iba a ser revisado por las autoridades ni del hospital ni por sus maestros. ¿Sus instrumentos recopilaron el nombre del estudiante? No. No, ¿Cómo Sí se aseguraron? o no. no, el, Pues, el val- el Ah, de no, validación no, no. no, 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 eso nada más viene en el consentimiento informado, ¿no? Sí, ustedes Ujú, no pueden decir que recopilaron el nombre de nadie, tienen que No. ser folios. no, no, ujú. no, no. Ok. ¿Cómo se aseguraron de guardar la confidencialidad de los datos? Pues a través Porque solamente perdón, ¿quién quiere través contestar? de, bueno, no sé si pusimos ahí también a través del consentimiento informado y a través de ¿cómo se llama el permiso que hicimos ahí en enseñanza, justamente? ¿La carta de qué? ¿Confidencialidad? Confidencialidad. O el consentimiento informado, ¿no? Algo así. El que sea, el permiso que se hace ahí en enseñanza para que te den chance de hacer tu estudio. ¿Cómo Ok, se llama? bueno, hay 3 fases. Una, manejar todos los instrumentos con folio. 2, las bases de datos que se capturan van a respetar el folio y solamente ustedes tuvieron acceso a esas bases de datos. Ustedes no compartieron bases de datos, las bases de datos fueron guardadas en un archivo protegido con contraseña. O sea, todas esas son Ok. preguntas como muy lógicas, pero ese es el procedimiento de guardar la confidencialidad, ¿sí? Ujú. En cuanto a la papelería, que son los formatos, esos se resguardan en un archivero Archivero. bajo llave donde nadie tiene acceso y se van a eliminar definitivamente 5 años posteriores a la fecha de la presentación de su examen. O sea, eso tiene que ser, Ok. ¿sí? Ok, va. Bien, en cuanto al análisis estadístico, ¿por qué no están mostrando medidas de dispersión? Medidas de dispersión. Mm, Ah, Chan, 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 chan. A ver. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Chan, chan. ¿no era lo que nos mencionaste de que eran datos no normales? Les estoy haciendo esta Vamos a ver. pregunta porque el que les corrigió el documento hizo ese comentario y ese comentario está mal. ¿Se acuerdan? Yo Donde nos los decía que mencioné. midiéramos la media, ¿sí? Y la dispersión y la desviación estándar. Y Sí. la desviación estándar. Ujú. Ujú. La persona les dijo que por qué aparte de la mediana y los cuartiles, ¿por qué no ponían la desviación estándar? Y Entonces, ahí fue donde tú nos dijiste que porque no eran normales.
y solamente podíamos sacar la mediana y los rangos intercuartiles porque los resultados, de acuerdo a la prueba de Shapiro-Wilks, no nos mostraban no normales y muy heterogéneos. Ujú, ¿Sí es eso? sí. Entonces, ustedes antes de hacer cualquier análisis hicieron una prueba de normalidad para los datos cuantitativos. Ujú, Después de ese análisis de normalidad, que fue la prueba de Shapiro-Wilk, ahí determinamos que todas sus variables cuantitativas tienen un comportamiento no normal, ujú. ¿sí? Bueno, cuando uno presenta, por ejemplo, la edad, tiene dos opciones. Una, presentarla con la media y la desviación estándar o presentarla con mediana y cuartiles. ¿Por qué? Porque es la manera correcta de presentar los datos. Yo no puedo presentar una población heterogénea en edad cuando yo tengo, por ejemplo, mucha variabilidad en las edades, por ejemplo, y aplicarle una prueba perdón, aplicar una media y una desviación estándar, porque la desviación estándar y la media se van a jalar para los datos extremos. Entonces, cuando tengo Ujú. poblaciones muy pequeñas con una distribución muy heterogénea, la medida correcta de presentar es la mediana con sus cuartiles, ¿sí? O sea, Ujú. ahí no, nada tiene que andar haciendo la desviación estándar, porque estamos presentando la medida de tendencia central, que es la mediana, y la medida de dispersión, que es el cuartil 25 al cuartil Cuartiles. 75. Si acaso esta persona les dijera que no tienen medidas de dispersión, la respuesta es sí, sí tenemos. Los cuartiles son la medida de dispersión. O sea, lo digo porque puede parecer obvio, pero pues como esta persona hizo el comentario, pues yo No. espero que a lo mejor va a preguntar y ojalá que pregunte eso para que puedan responderle eso. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Por qué utilizaron para el coeficiente de correlación el Rho-Spearman en vez de utilizar el coeficiente de correlación de Pearson? Eh, Porque era un análisis multivariado. El análisis de correlación es un análisis bivariado. Están relacionando el desempeño académico contra el estilo de vida. Ujú. Ahí tenemos dos variables cuantitativas. ¿Cuál, Demostrar cuál era la pregunta, Kitty? que por qué no utilizaron un coeficiente de correlación de Pearson en vez de uno de un error de Spearman. ¿No, verdad? Bueno, por la No. misma razón que utilizaron medianas y cuartiles. Ustedes están utilizando todas sus pruebas estadísticas, son pruebas no paramétricas. Si yo tengo dos variables numéricas con distribución normal, yo utilizo un coeficiente de correlación de Pearson. Pero ustedes tienen dos variables cuantitativas que tienen una distribución no normal. Entonces utilizamos una prueba Rho-Spearman, que es la apropiada para ese tipo de variables. Igual pueden ser preguntas muy mamonas las que le estoy no, haciendo, pero pero este sí. cuate se metió en eso. Eso es lo más cabrón, ¿verdad? Entonces, pues yo prefiero más como que la tengan ahí preparada. ¿En qué caso pudimos haber utilizado la de Pearson en En este el caso de estudio? que tengas, en el mismo, en el caso de que tus variables numéricas tuvieran un comportamiento normal, o sea, las variables que estás correlacionando son el desempeño académico y el estilo Ujú. de vida, De 0 a 10 y ¿sí? tu puntuación de 48 a Ajá. 192. Entonces, Ajá. tuvimos a la hora de hacerles la prueba de normalidad, esas Ujú. variables tienen un comportamiento no normal. Entonces, cuando tienes un comportamiento no normal, fíjense, ¿por qué decimos que un comportamiento no normal? Lo dijimos, las calificaciones, por ejemplo.
Un comportamiento normal nos hubiera dado un rango amplio de calificaciones, de tal manera que la mayoría de la calificación se ubicara en la media y luego bajaran, o sea, por ejemplo, calificaciones más altas o calificaciones más bajas en la campana de Gauss. Pero aquí está totalmente limitado, o sea, su curva, su campana de Gauss no es una campana, es como un pico. ¿Por qué? Porque tienen todas las calificaciones concentradas entre el 8 y el 9, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí tienes variables que no tienen comportamientos normales. Usas pruebas que corresponden a variables no normales. Entonces, esa es la respuesta, porque mis variables tienen un comportamiento no normal. Cada vez que les pregunten por qué utilizaron esas pruebas, la respuesta es la misma, porque la distribución de mi variable es una distribución no normal, No es normal. ¿sí? Por eso utilizamos entonces la de Shapiro-Wills, la de Rode-Spearman, La ¿sí? Udeman-Whitney, ujú, sí, sí. Ok. O sea, utilizaron ustedes una prueba, utilizaron medianas en vez de utilizar medias. Utilizaron Ujú, cuartiles en vez de utilizar desviación estándar. Utilizaron la prueba Udeman-Whitney en vez de utilizar una T-de-Student. Utilizaron una H de Kruskal-Wallis en vez de utilizar una NOVA. O sea, todas las pruebas a las que están sometiendo a sus variables, las usaron porque las variables tienen un comportamiento no normal. Ujú. Esa es la explicación. Pues esa es la respuesta, más bien. Ok. Bien. En la misma gráfica de correlación, ustedes obtuvieron una correlación de 0.2. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que la correlación que ustedes están encontrando es tan pequeña? ¿Cuál gráfica? Perdón. En la figura número 9, digo, perdón, en la 6, Sí, va, no sé. a las 6. ustedes tienen un coeficiente de correlación de 0.2, que es una correlación realmente muy pequeña. Es una Es- variabilidad, Este, es una esto es, variabilidad. Ok. eh, fue porque las calificaciones, bueno, los puntajes del PEPS 1 fueron muy similares o estuvieron muy cerrados, no hubo una significancia ni, bueno, más bien en la calificación, perdón, osciló pues estuvo en su mayoría entre 7.5 y 8, o bueno, tiene que ser porque los rangos fueron muy cortos o los intervalos muy pequeños entre las calificaciones, pudiera ser. Ujú. Porque no son estadísticamente significativos, ¿no? Sí, pero lo que yo quiero saber es por qué. O sea, ¿ustedes qué explicación le dan? ¿Estás muteado, Andrés? ¿Estás muteado? Porque puede ser una correlación inestable justamente porque es débil, o sea, por la muestra pequeña. Porque Puede hay ser. una ventana reducida, lo Bueno, mencionaste ayer. Ok. Entonces estamos ujú, hablando que es una muestra chiquita, Ujú. que es una ventana pequeña en las calificaciones. También dijimos que porque es un multifactorial. puede haber errores de medición también ahí, o sea, independientemente de los resultados que tengamos. ¿Cómo errores de medición? Sí, o sea, haz de cuenta, al momento de nosotros estar midiendo, podemos encontrar algún error, que no nos arroje el resultado que estamos buscando, y, o sea, que lo podamos explicar de esa manera. ¿Un error estadístico? Ujú. No. Oye, No, ¿qué porque te, la estadística está calculada en función de los datos que tú le metiste. En dado caso, el error pudiera ser, por eso yo les preguntaba que qué tan factible pudiera ser que el residente no te contestara de manera Ok. honesta. Entonces, Ujú. ahí puede ser un factor. Si ustedes dijeron que no, pues entonces ese no es un factor. Pero ese puede ser. Ahora, el PEPS 1 no es mi problema. Fíjense cómo siempre el problema, por eso también uno no puede defender a capa y espada que la calificación del desempeño académico sea objetivo. Si somos muy objetivos, probablemente hubiera más dispersión de calificaciones. A lo mejor, pues no, o sea, la tendencia, la lógica es, aquí no te vas a sacar un 10, pero no te voy a poner menos de 8. Entonces todas las calificaciones van a oscilar entre 8 y 9.
Y ahí tenemos bien poquitas posibilidades. En cambio, si yo tuviera un rango de calificaciones de 5 a 10, a lo mejor, pues ahí sí pudiéramos. Entonces aquí estamos hablando de que todos nuestros estudiantes en teoría tienen un desempeño académico similar. Y ahí es cuando yo no puedo hacer bien mi ejercicio de correlación. ¿Sí? Bien, ok. Mm, ¿Por qué no registraron las calificaciones del ENARM? Porque eso ya no nos iba a dar lo que estábamos buscando. Queríamos saber cuál era el desempeño académico y sus hábitos dentro de la residencia. Y las calificaciones del ENAR, pues no nos iban a dar ningún resultado de lo que estábamos buscando. Porque pensamos que no están sometidos al mismo estrés ni la misma carga, este, que al estar haciendo una residencia. Oiga, sí, porque las calificaciones del ENARM ni siquiera son objetivas. O sea, unos pudieron haber comprado el examen, otros pudieron haber estudiado en una guía, otros pudieron haber estudiado en Dado la Salle, el curso, ¿verdad? Ujú. otros Ujú. pudieron haber salido del servicio social e irse. O sea, la calificación de un examen no ni siquiera te refleja que Ujú. tengas. Bien, voy a enfocarme otra vez al desempeño académico. Entonces, ustedes, ya viendo esto y tomando en cuenta que esto es multifactorial, ¿qué harían para, o sea, como que ahí nos quedamos cortos? Está bien el ejercicio que ustedes hicieron, Ujú. pero ¿cómo lo medirían? O sea, ¿qué otras variables incluirían que hicieran más rico el estudio y que en verdad nos permitieran abrir ese abanico de variables que están influyendo también en el desempeño académico? No nada más el estilo de vida. O sea, ¿qué más cosas estudiarían o con qué otros instrumentos? Tal vez uno que evalúe el, la actitud que tienen hacia los pacientes. ¿Hay instrumentos que midan eso? No sé. Bueno, hay que averiguar eso, porque pueden, o sea, les pueden preguntar por posibilidades. Hay instrumentos que miden carga laboral, por ejemplo. Hay el índice de desempeño, por ejemplo, evaluación clínica, rendimiento longitudinal, indicadores objetivos que son, por ejemplo, los de calidad, todos estos factores pues prácticamente el desempeño de calidad, ¿no? Que son todas estas variables y te enmarca todos estos. Ujú. O sea, conseguir como instrumentos validados que no nada más se limitan al desempeño académico. Ujú, Porque, por ejemplo, el desempeño académico va a ser una calificación. El estilo de vida, ok, estamos de acuerdo, sí, pero también si tienen una red social de apoyo, ujú. pues Ujú. va a fortalecer ahí por esa parte. La sobrecarga laboral, bueno, pues podríamos medirla. El burnout, por ejemplo, podríamos medirlo. O sea, hay variables que pudieran estar como haciendo la diferencia entre el mismo grupo de residentes. Otra cosa, incrementar el tamaño de muestra. Ujú. Ujú. O sea, para un futuro, pues decir, Y- saben que pues como una primera aproximación está bien, pero sería muy valioso incrementar el tamaño de muestra y probablemente hacerlo multicéntrico para ver si es una condición sine qua non al hospital o en los otros dos centros hospitalarios, o es una condición inherente a las variables de estudio, no al entorno laboral. O también Pues, podría ser un comparativo entre primero, segundo y tercer año, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Pero necesitas que busquemos los instrumentos que hay para medir ese tipo de variables. No, nada más que tengan como las propuestas en la mano. O sea, que si les... Pero aquí creo que ya al final las preguntas obligadas van a ser en torno a qué harían mejor. O sea, eso es lo que hicieron. ¿Cuáles son las debilidades del estudio? Reconocerlas, ¿no? El tamaño de muestra es Ujú, una debilidad del estudio. ujú, El tener una calificación que nosotros no pusimos, o sea, porque también la calificación no dependió de ustedes. El PEPS lo aplicaron ustedes, Mm, pero ustedes no evalúan el desempeño académico. ujú. Entonces, al tener ustedes indicadores que no dependen de su evaluación, también ahí hay cositas que se pueden salir de las manos.
Hay una que manejan ahí en enseñanza con los residentes que se llama, que es el variable de entorno educativo y el trabajo clínico, que mide el desempeño del alumno, y ahí haz de cuenta se implementan estrategias, por ejemplo, del PESCI, que son, incluye el tema del burnout, que incluye el tema del sueño, el dormir bien, el desempeño, el ejercicio, que son cosas que no metimos quizá porque estaba muy saturado ya el meter tantas variables, pero son buenas, también estrategias para poder medir el desempeño. Bueno, de hecho In- tuvieron poquitas variables. Ujú. incluir más variables sería otra. Honestamente sí tuvieron muy poquitas variables. Sí. Entonces no Ujú. puedes decir que tenías muchas variables porque te Bueno, van a empinar ahí. más bien no variables, sino preguntas del cuestionario. Ya Ah, eran sí, múltiples. ajá. Ah, Es que también es importante eso, o sea, saber que explicar el cuestionario era complicado de administrar porque era un cuestionario muy largo, entonces también eso, ¿no? Porque no son muchas variables, era una, pero Más era una bien, variable complicada de medir más bien preguntas dentro del cuestionario. del Ajá, instrumento. el instrumento de medición. Ok. Bueno, ¿cómo se sintieron? Mal. Que creo que falta repasar la presentación, necesitamos fluidez en la presentación, que no esté leyendo, que se entienda como ir guiando al espectador de lo que están escuchando, o sea, de todo lo que ustedes ya saben, fue evidente, ¿no? Mm. Y darle Ujú. una repasada a todas las preguntas que les acabo de hacer. Todo esto se quedó grabado, igual les voy a subir el video y si quieren lo ven, pues para darle un repaso. Ujú. ¿Quieren Yo que sigamos sugerí, mañana? sí, definitivamente. Yo Ok. sugeriría, como paréntesis, que hiciéramos una recopilación de estas dos sesiones que hemos tenido con Kitsia y que para eso les pedía, una copia de la presentación. Propiamente, yo creo que Kitsia nos ha dado muchas herramientas para defender el documento y pausar, así que estamos explicando la figura 7 y anotar todos los puntos que Kitsia nos va diciendo en cada figura para poder argumentarlos al momento que estoy presentando la figura 7. ¿Sí? Ujú. Es que esta gráfica, lo que podemos observar, bla, 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 y está representada por dos variables numéricas, bla, 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 obtenemos, etcétera, etcétera, para a lo mejor no bloquearnos y no leer la verdad como tal. Yo creo que los ejercicios que hemos hecho, yo me quedaría de tarea con eso de poner en cada una sus anotaciones. Ahorita lo fui haciendo con cada hojita de la copia de la presentación Ujú. y ya, pues lo que haya captado cada uno, pues hacemos ahí un acumulado de comentarios y ya, nos podemos defender un poco mejor. Ok. Para que no se vaya a distorsionar la presentación a la hora de ponerla, lo que yo les sugeriría es que si las puedo mandar en PDF y no sé si alguno de ustedes pueda como recortar cada diapo y hacer como una presentación de las mismas diapositivas, nada más que queden como imagen. Así ya no se distorsionan. O Sí, porque sea, dependiendo de dónde, No se mueva. qué computadora la pongas, Ajá, ahí se va a poner la fuente diferente sí, y por eso cambia. porque No, miren, pero ya en PDF ya en Ahí PDF se ya sí no ya se no se cambia. queda, mueve. ya se Ujú. queda ahí. a ver, Exacto. compártenos. Se supone. ¿Sí se ve? Miren, o sea, se supone que o sea, hasta los títulos se les movieron. Sí, se ve muy diferente, Eh, fíjate. Es que cambió hasta el tipo de letra, por eso La se otra mueve así. parecía letra de esa de máquina de De escribir, máquina de escribir, Sí, de ajá. esa sí, de la Times New. IA, de ah, No, inteligencia miren, o artificial. sea, esos Sí. no de se, ChatGPT. no se está distorsionando nada y en la presentación que No estaba poniendo, manches, se ve totalmente diferente, ¿eh? Diferente, exacto. se las paso Diablichis. en PDF y ahí, miren, todo adentro de Eh, su cuadrito, o sea, Sí, sí, acá decía en cada estaba no se podía leer, ¿verdad? Pobre de esta Fernanda Quiñones. ahí se las paso en PDF pues para que, este, Ajá. Ok, no sé si las Oye, quieren pasar en PDF o corten cada diapo y las pongan como imágenes ok. ajá. ¿sí? Oye,
entonces, en el supuesto de que mañana nos pudiéramos ver, ¿a qué horas podrías tú? ¿Y cuánto tiempo? Este, mm, a las 9 igual. A las 9. ¿De la noche? O es que salgo a las 2. Podría ser a las 4 de la tarde también. Sí, mejor a las 4. Híjole, yo a las 4 no puedo, Yo tengo no que estar en puedo. el arranque de la Semana En el Nacional de Salud. hospital. Estoy en el hospital, bueno, Leo y yo estamos en el hospital hasta las 8 de la noche. No sé, Leo, tú sí se te complique, pero bueno, al menos a mí en urgencias sí se me complica mucho conectarme. Yo salgo a las 8, pudiera a lo mejor un poquito antes para meter un pase de salida, pero pues se puede mejor en la noche, Héctor. Ya ves que tú hoy no pudiste, Sí, este, pero como tú mañana te ocupas en la noche, por eso no puedes mañana en la noche. Está bien, Entonces, la noche, doctor, por está favor. bien. sí, porque En la noche. la mayoría no podemos en la tarde, yo no Y puedo. por favor, y mañana le toca, por favor, Kitsia, si nos hace favor, a la vecina, a Leonardo y a N, que se los ajusticie. Muy bien. Pues, ¿qué te No, ajustició? sí, ¿A quién fuera, ajustició ahora? Mira. Mañana. fuera de broma, yo creo que sí tiene que prepararse porque vez pasada a Oye, la sí lo maestra leímos, que no sí nos, participáramos es otra cosa, pero sí lo exacto, leímos pero ahí. entonces sí, Escuchen, sí Ah, necesitan bueno, tomar pues nota ustedes y participan ver, porque sí, no hay problema. pues porque ustedes no hablan, Ah, pues si ya no nos estamos quedamos hablando callados ustedes, ¿para todos. qué? Aparte estamos oyendo a los expertos, a los doctores, No, mira, que es ellos que no nos se trata dijeron de que eso, se trata de que todos participen. ahorita, Porque no, ahorita se trata de que aprendamos. si no conocen la tesis, nos van a empinar a todos y todos vamos a reprobar. Entonces yo creo que no se vale. No, si Si la todos conocemos. estamos aquí ya y todos estamos estudiando ahorita, entonces ya nos hicieron la tesis, ya nos hicieron la presentación, entonces nada más estudienla y participen si les hacen preguntas, porque si no a todos nos van a poner una como la que me pusieron a mí sola en la maestría. ok, nos quedamos de tarea eso. Yo creo que hay que hacer el ejercicio que dice Héctor. Ujú, Las fichitas hay que tenerlas listas porque puede ser cualquiera el que le pregunten o el que pueda, exacto. o el que tenga que entrar. Entonces, tenemos que Ujú. estar preparados de una u otra manera. Así es, no, si sí la estamos leyendo, si no participamos no es porque no estemos leyendo ni estemos estudiando la tesis y la conocemos. ¿Ok? No, pero la idea es verle la fluidez y el conocimiento que se tiene del documento, ¿verdad? Porque en algunos momentos nos estamos mostrando como si no conociéramos ni el documento. Y la idea es de que, pues traigamos el mismo nivel, ¿sí? Aunque sea todos mal, pero en las mismas, ¿verdad? Y si alguien, pues puede fortalecer a otro, pues qué mejor, ¿verdad? Bueno, ¿mañana a qué hora? No, pues tú, pues dices que a las 9, ¿verdad? Tienes oportunidad. Sí. Pues de todas maneras antes nadie puede. Eso. ¿A Pues, las 9 pueden dicen que pueden todos? sacar pase de salida 2 horas antes de las 8, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor a las 7, una hora antes, no Yo tengo tanto. una asesoría a las 7. Ah, Ah, no, entonces a las 9 que sí está 9 bien. está bien. Ok. Sí. Ya para llegar a la casa, Leo, darnos un bañito a gusto y aplicarnos a ver si tenemos ahí oportunidad de darle una leída y llegar un poquito más letrados en el tema. Bueno, ¿Sale? va. Voy a volver a hacer las mismas preguntas, porque yo Ajá. necesito saber cuáles son sus respuestas. Ok. ¿Sí? Bueno, Ok. Está. está bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.